sucede esto, depende solamente de cuándo, es el único incógnito. Hay lugares, por ejemplo en Bolivia, en los cuales van a tardar quizá 3 semanas o un mes en saber esto, pero va a estar muy evidente y muy de día en los países desarrollados. Entonces, curiosamente, entre más pobres en términos de desarrollo técnico son los países, y entre más gente tienen viviendo de agricultura de subsistencia, mayor robustez tienen, más chance de enfrentarse a esto. Y va a llegar a ser que una choza con su media hectárea de maizal o milpa atrás va a ser una propiedad con mayor valor que el mejor condominio en Ámsterdam, que ni siquiera tiene una chimenea para hacer una fogata para calentar el hogar. Entonces, de esto estoy hablando, de la fe que la gente tiene en que no hay problema, la ciencia puede lidiar con esto. Otro ejemplo de la fe es que están haciendo un tremendo derroche de dinero en Francia para hacer un reactor nuclear de fusión, termonuclear, como el proceso que sucede en el mismo Sol, de fusionar núcleos ligeros de plasma, de núcleos sin sus electrones, para producir energía, el mismo proceso del Sol. Entonces, dicen que se va a producir una cantidad ilimitada de energía por esta reacción, pero jamás se ha hecho esto. O sea, se ha logrado encender una plasma, hacer que se enciende y hace reacciones de fusión en unas botellas magnéticas muy complejas y que consumen mucha energía, pero solo se ha logrado recuperar 65% de la energía que se inyecta a esto, es decir, que pierden energía, no producen energía. Entonces, el ITER que están construyendo en Francia, que es un consorcio de la Unión Europea, Estados Unidos, Rusia, Japón, Corea y China e India, es un plan de experimento, ni es un prototipo de una termoeléctrica, y tiene 18 metros de diámetro la botella magnética. Para hacer funcionar eso tienen que alcanzar 100 millones de grados de temperatura adentro de esto y hacer circular en la plasma una corriente de 15 millones de amperes. Y en experimentos solo han logrado encender la plasma 2 o 3 veces y solamente por unos minutos a la vez. Es como un transformador y no es un proceso continuo. Se tiene que tener una corriente ascendiente en una bobina que lo usan para arrancar esto y la plasma es como secundario en un transformador. Y con lo de ITER tienen la esperanza de poder encender la plasma, de producir energía neta por pulsos de 6 minutos a la vez, cada cuando. Y esto es la esperanza tecnológica para solventar ese problema. Con ese reactor, el plan es que va a chupar supuestamente 12 mil millones de euros para construirlo y va a tardar 16 años, pero estas cosas suelen costar mucho más y tardar más tiempo. Y la esperanza es por el año 2035 tener un prototipo, un diseño para un prototipo, y más o menos para el año 2050, si todo funciona bien, tendrán un nuevo diseño de reactor que puede producir energía de deuterio que se puede extraer del agua del mar. Pero yo digo que es demasiado poco, demasiado tarde, aun si puede funcionar, que es dudoso en el extremo de que funcione esto. El mismo director técnico de esto, un alemán, ha declarado a la prensa que tiene más del 90% de confianza de que se va a encender la plasma. Cuando le preguntaron de su nivel de confianza, de qué relevancia tendría esto ITER para la producción de energía, dijo efectivamente que cero, que relevancia no tiene. Y a mi juicio es una subvención, una manera de conseguir empleo para ingenieros y físicos sobre todo. Pero
ejerce un efecto de propaganda, como de hablar de ciudades del futuro con autos de hidrógeno que no hacen ruido y no consumen y no producen ninguna contaminación. Es una manera de dar la impresión de que tranquilo, sigue durmiendo, sigue consumiendo, todo está solucionado. Y efectivamente el sistema económico es el problema. Yo veo que el máximo estrés que nos enfrentamos no es ecológico propiamente dicho, aunque sí hay bastante estrés ecológico. Estamos llegando o sea, el mar está en franco declive en producción de alimentos y se va cada vez más bajo en la cadena alimenticia para producir proteína del mar, cada vez más agricultura. El calentamiento global es un factor real y tiene todo que ver con el consumo de energía en el mundo y el calor extra que genera esto, aparte del dióxido de carbono que se devuelve a la atmósfera. Y digo devuelve porque ahí se originó, o sea, los hidrocarburos representan dióxido de carbono de la atmósfera, secuestrado en hidrocarburos por las plantas y guardado bajo tierra en ciertos yacimientos geológicos. El ser humano, al volver a quemar estos, devuelve este dióxido de carbono a la atmósfera. No es un problema para el planeta ha vivido peor que nosotros, pero es un problema para nosotros como organismos y para muchos otros organismos que también comparten la convivencia en ese planeta. Entonces, el estrés máximo es económico. Nuestro sistema económico es una pirámide sobre deuda. Es tan sencillo que nadie lo entiende. Efectivamente, la deuda equivale a dinero y ni el ministro de Economía de ningún país puede dar una definición de qué quiere decir el dinero, o sea, cómo se define dinero. Pero efectivamente funciona así. Alguien pide prestado del Banco Central de, digamos, 1 millón de euros. Entonces la reserva que tiene el banco es este papel de deuda, no son lingotes de oro, ni bienes reales, nada más que fulano, normalmente un gobierno hoy en día, o sea, el largamente sufrido contribuyente, promete repagar esta deuda. Entonces, por una palanca que se llama el mecanismo de mandragora o el magia de dinero, lo multiplican 10 veces. Y esto es la verdad de los panes y peces. O sea, alguien pide prestado de 1 millón de euros y esto crea 10 millones de euros, no en billetes, nada más en ceros, en cuentas corrientes que se pueden prestar o inyectar como para financiar un proyecto o pagar sueldos o lo que sea. Entonces, en Estados Unidos tenemos la banca de la Reserva Federal. No es un banco, no tiene reservas y no es federal. Aparte de eso, el nombre es muy apropiado, pero es un consorcio de banqueros particulares, un cartel, esto sí es un cartel, la banca central, con una licencia monopolista para contrahacer la divisa nacional. Entonces, lo que emiten en Estados Unidos son notas de la Reserva Federal, $100, Federal Reserve Note, y está respaldado en otro pedacito de papel, igual, y nada más. Y tras estos son los préstamos. Entonces, para mantener el pirámide en pie, tiene que seguir expandiendo la base, se tiene que hacer constantemente nuevos préstamos. Entonces, tienen tanto miedo de recesión o deceleración o lo que sea, porque este sistema ni aguanta mucho tiempo estancamiento, tiene que crecer o caer. Y no hay manera, es estructuralmente imposible para planear reducirlo en tamaño. O sea, si todo el mundo paga sus deudas, todo el dinero desaparece. Es así de sencillo. Deuda crea dinero. Entonces, pero es también como entrar en un mundo tras el espejo. O sea, es casi... como dije, es tan sencillo que nadie puede entenderlo y tan contraintuitivo el hecho de que si todo el mundo paga sus deudas, el dinero desaparece y nadie tiene ni un euro para dar un pordiosero, que suele ser hoy en día unos banqueros.
Entonces, esto es el problema, cómo se puede mantener ese sistema económico. Y es un artefacto de energía, o sea, sin energía no se puede mantener la actividad económica y estamos enfrentando límites energéticos. Cada año 1%, 1,5% menos de energía por persona. Pero sabemos por estas curvas de petróleo, se puede conjeturar que dentro de un año o 5 o quizá 10, cuando máximo, se va a llegar a un precipicio y de repente va a caer estrepitosamente la cantidad de energía por persona. Esto es el problema, eso es lo que a mí me da miedo y el hecho de que nadie enfrente esto públicamente es pura propaganda, no hay problema que ciencia ficción por todos lados, que se proyectan esos grandes futuros, pero estamos montados en un tren que está corriendo cada vez más velozmente, con cada vez más personas encima, y está llegando hacia el precipicio y no hay puente, y no hay manera de frenar el tren, no hay manera de parchar un tipo de puente para esto, y es hasta difícil y peligroso bajarse del tren, y solo se puede hacerlo parcialmente. Entonces, yo pienso que es demasiado tarde para una transición ordenada hacia un mundo post-petrolero. Y no pienso que el mundo da para 6.500 millones de personas viviendo de manera renovable sobre ese planeta. Es sencillamente muy difícil de imaginar para mí esto, sabiendo lo que sé de la física de esto. Y si ni siquiera existe un plan para reducir la población, si esto ya queda más allá de la mesa de discusión política, y luego los de la ONU se van a Roma para celebrar un cumbre sobre hambre mundial comiendo en restaurantes de 3 estrellas y todo esto,